Nuestro padre, el capitán de infantería que peleó en las Malvinas. ¿Peleó en las Malvinas hace 30 años? Hace 30 años. Dejó su sangre ahí por su país. Quiero ir a vivir a las Malvinas. En las Malvinas es otra realidad, es como vivir en un paraíso. En Argentina no se puede vivir. Me mataron a mi padre, me robaron las islas y la me quieren robar a mi hermana. Yo no maté a nadie. Entonces, por eso te lo mete en la cabeza la presidenta tuya, que esa loca. Con el petróleo que nos roba. ¿Piensa usted que ella sería capaz de involucrar al ejército argentino en una nueva guerra? O sea, hombre y mujer al mismo tiempo. Eso es para Hombres y mujeres al mismo tiempo. Esa es la iniciación. Te ponen así. Sí. Y lo único que sientes es que te tocan. Mi esposo, doctora, amarrado a una mata completamente desnudo y con su movimiento y con los ojos tapados. En cuero. Capítulo terminado. Mira, yo digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El filósofo francés Jean d'Alembert dijo: la guerra es el arte de destruir hombres. La política es el arte de engañarlos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, el negocio familiar se creó con la sangre de un héroe. El negocio familiar lo levanté yo con estas dos manos. Vamos a esperar a que el demandante decore su podio. Cosa que puede hacer en caso cerrado, posiblemente en ningún otro foro de conflictos y de justicia. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gabriel, eres el demandante. Explícame de qué se trata tu demanda en contra de Juan y Juana y dime lo que exiges para resolver este conflicto. ¿Cómo no, doctora? Yo vengo a demandar a mi hermana Juana. Más que nada, vengo a pedirle de corazón que recapacite. Quiero impedir que venda el negocio familiar que tenemos acá en Miami. Ella quiere venderlo y con ese dinero quiere irse a vivir a las Islas Malvinas. Con este muchacho, pichón de pirata, inglés, no sé cómo decirle. Tengo mitad sangre argentina, flaco. Que no solo es inglés, sino que es un kelper que vive en el territorio argentino, porque las Islas Malvinas son argentinas. Y él vive ahí. Sí, soy argentino, ¿eh? Perdóname No te por olvides. reírme, porque primero dices cosas que, no sé... Son argentinas, aunque yo no lo reconozco. A ver, explica un poco todo lo que estás Te voy a hablando para los que no saben de lo que estás Para que usted hablando. A ver, entienda ¿qué cosa es un kelper? Un kelper son los habitantes que hoy hay en las Islas Malvinas. La gente que vive ahí se llama kelpers. Ok. Y él Además es que un yo soy kelpers. argentino y soy inglés. Es inglés. Ok. Soy argentino también. Es inglés. Entonces, tu hermana quiere vender un negocio familiar que tienen aquí en Estados Unidos. Correcto. Para utilizar parte de ese dinero en otro negocio que quieren abrir Así es. en las Islas Malvinas, donde vives, donde tú resides. Exacto. Y tú eres el El novio de ella. novio de ella. Ok. Yo Y le tú come- quieres evitar que esto Le ocurra. comento por qué mi indignación para que usted lo entienda. A ver. Son derechos legales y morales, más que nada, lo que me indigna. Nuestro padre, aparte bueno, de ser buen padre, trabajaba cuando éramos chicos, nos mantenía, nunca nos faltó nada, llegaba cansado de trabajar, no se dormía hasta que nos acostaba a nosotros. La verdad que era un padre ejemplar, un esposo ejemplar por lo que dice mi madre. Más allá de eso, él fue un militar argentino, él fue un capitán de infantería que peleó en las Malvinas. Peleó en las Malvinas, Peleó en las Malvinas hace 30 años. Hace 30 años. Dejó su sangre ahí por su país, por su vida política, porque no creía en política. A él nunca le gustó la política, nunca le gustó. Más que nada por su país, por sus ideales, defendió, fue condecorado. Le dieron la cruz por el honor en combate, por la batalla de Darwin. Él ahí no solo que combatió, sino que se encargó de juntar a los heridos argentinos y llevarlos para que los atiendan a un lugar seguro,
mientras había fuego inglés, mientras se peleaba con los ingleses. ¿Y ahora me venís a pelear a mí? Ahora me viene a pelear a mí. Es más, se le acabaron las municiones, peleó cuerpo a cuerpo, hasta con cuchillo, hasta que perdió su vida. Murió en la guerra. Y continúas en la guerra vos ahora, sí, después correcto. de esos años. O sea, que tú llevas esto no solamente como algo de política de tu país, la política no me interesa. No te interesa, es realmente en memoria a tu padre. Es memoria de mi padre. Más que nada es el resentimiento. ¿Pero qué sientes? ¿Que fuera una traición? ¿Qué es lo que sientes? No, yo le comento, mi padre cuando muere nos deja a nosotros dos terrenos en el campo. Más, bueno, cuando él muere, mi madre recibe una pensión por el tema de que él fue soldado. Y con eso nosotros, hubo una crisis en Argentina en el 2001, no sé si usted sabe, muy grande. Claro. Justo antes de esa crisis nosotros decidimos invertir ese dinero acá en Estados Unidos. Vinimos y pusimos es un restaurante y una pastelería. Muy bien. Que tenemos acá en Miami. ¿Y qué hiciste vos durante 10 años? Y esa plata fue lo que nuestro padre nos dejó a nosotros como legado para que para que vivieran. Claro, exactamente, para eso. ¿Y les va bien? Sí, bueno, la verdad que muy bien. El negocio va bien. Muy bien. El error que yo cometí, hace 10 años que me ocupo yo. El error que yo cometí, que hoy me doy cuenta, antes no. Yo tengo familia en Argentina, tengo una mujer y un hijo. Entonces, vinimos acá, pusimos el negocio, empezó a funcionar. Yo dejé todo a nombre de ella, el negocio. Y me fui a Argentina para estar con mi familia. Y ahora no quiere que ella venga con Y ahora ella me llama hace 2 meses para decirme que quiere vender el negocio para irse con este pirata a las islas donde murió mi padre, donde mi padre dejó la sangre. Doctora, que no se olvide que soy argentino también. Donde dejó la sangre de mi padre a llevar la plata que mi padre me dejó justo a esas islas. Imagínense que mi padre, si se levanta de la tumba, se muere 3 veces, 3 paros cardíacos juntos. Se estaría muriendo con lo que decís ahora. Entonces lo que yo quiero, doctora, por favor, es que se evite la venta del negocio usted dé una orden para que ella no vaya a llevarse ese dinero a las Malvinas. Que usted ordene que evite, por lo menos hasta que recapacite un poco, que se dé cuenta que la está manipulando. Ya me mataron a mi padre, me robaron las islas y la me quieren robar a mi hermana. Yo no maté a nadie. Entonces, le pido, ¿quién te robó las islas? Los ingresos. Yo no le robé nada, ni él te robó la isla, ni él. Yo no te robé nada, ni te maté a nadie. No importa. Yo quiero, por favor, que usted entienda Gaby, sos un y que frene la venta de restaurantes. O sea, te escucho, me has hecho tu argumento, lo comprendo, tiene una base, principalmente una base moral, que es la que yo comprendo en toda esta situación. Comprendo la base moral de todo. El tema es que el dinero ese fue por el honor, mi padre lo hizo con su sangre, él derramó la sangre en las islas para darnos un buen futuro. Entonces. Ok, vamos a ver este material que ha preparado producción para que estemos todos informados un poco sobre este tema de las Malvinas. Vemos el material, vamos a ver lo que ocurrió hace 30 años y regresamos con más y la respuesta de los demandados. Veamos. Este pequeño cementerio en Ganso Verde, por su parte, recuerda a los 236 militares argentinos enterrados aquí. En este aislado montículo reposan soldados como Jorge Oscar Soria o Luis Guillermo Sevilla, pero la inmensa mayoría de las tumbas pertenecen a jóvenes argentinos que nunca pudieron ser identificados. Militares cuyos cuerpos yacen bajo cruces anónimas que tan siquiera reconocen los nombres de quienes dieron la vida por la tierra que ahora los cobija. Muchos de ellos prefiriendo incluso luchar hasta morir antes que rendirse frente a su enemigo. Según él, especialmente los francotiradores, que castigaron de forma continua a las tropas de Londres en batallas como, por ejemplo, la del Monte Longdon. Una batalla cuya intensidad se refleja todavía hoy viendo la gran cantidad de armamento argentino abandonado que ahora reposa oxidándose sobre la montaña. El recuerdo de los francotiradores está todavía presente en muchos montículos donde aún se encuentran cajas de municiones argentinas destinadas a defender posiciones estratégicas. Eso, junto a restos de helicópteros destrozados por la aviación británica, algunos de ellos mientras transportaban tropas. Regresamos inmediatamente. ¿Tú qué sientes? Vive en el pasado, no puede avanzar, no puede evolucionar como persona. Que no lleve la plata de mi padre ahí, mi padre se muere de vuelta. Es que esa plata no es de tu padre. No, pero es del honor de él. No, tampoco es del honor de él. En el momento que el dinero se empieza a relacionar con el honor lo pierde todo. Caso cerrado.